Daniel, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Hola Federico, ¿cómo estás vos? Un saludo muy grande. Bueno, gracias Daniel por la comunicación. A ver, con este anuncio que ha hecho el gobierno nacional, después hay algunas precisiones que dio Caputo con este bono y demás, pero salida al mercado de capitales después de ¿cuántos años? 8 han pasado, ¿no? Sí, al mercado voluntario, digamos. Claro. ¿No? O sea, tengamos en cuenta que Argentina se endeudó con miles de millones de dólares en Fondo Monetario, distintos organismos multilaterales de crédito, y eso es deuda financiera, ¿no? Claro. No es deuda de mercado voluntario, que dicen que, bueno, el mercado voluntario es cuando un organismo, un Estado soberano sale al mercado a colocar un título de deuda y licita la tasa o parte del instrumento y el mercado responde. Sí. No salía Argentina porque el riesgo país era muy alto y después porque tuvo otras necesidades, o sea, no requirió de salir en otros momentos, o por ejemplo en la pandemia no podía salir porque el financiamiento estaba todo tomado por el Fondo Monetario, los 44.800 millones de dólares del año 2018. Ahora, Daniel, digo, más allá después de cómo se instrumente o qué se vaya a buscar a esos mercados y para qué sobre todo, digo, esta posibilidad de volver a los mercados voluntarios en principio es positiva. ¿Ustedes los analistas lo ven así? No, yo no soy de los analistas que lo ven así. Lo que veo es que hay una coyuntura en la cual durante un año que supuestamente de superávit fiscal y un año eleccionario, el Estado no pudo hacerse de reservas para afrontar los vencimientos que tiene el 9 de enero de los bonos reestructurados del año 2021, 2020, perdón. Y tiene que afrontar 4.500 millones de dólares, que para un Estado, más un Estado nacional, después de los fondos otorgados, de los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, más el swap con Estados Unidos, más adelantar liquidación de exportaciones del campo y demás, no pudo acumular la plata como para pagar los vencimientos del 9 de enero. Estamos a un mes y la plata no está. En caso de no conseguir esa plata, tiene que echar mano a reservas que son negativas, con lo cual le debería tocar la plata a la gente, digamos, ¿no? Porque las reservas negativas implican que lo que se contabiliza como reservas son los depósitos profundamente de la gente. Entonces, lo que va a hacer es un testeo de mercado, lo cual la primera noticia era buscar un financiamiento de 9.000 millones de dólares a una tasa del 6,5. Parece que la respuesta preliminar en reuniones previas fue que si salen con un precio de 6,5 va a tener una subdemanda, o sea, va a salir por debajo de la par, con la cual la tasa de interés va a ser cercana al 9. Y porque pues, si uno suma el riesgo país actual más la tasa de interés que paga Estados Unidos, que es como se mide el riesgo soberano, la tasa de interés está un poco más alta, entonces no iban a conseguir al 6,5%, por más que lo vendan que el cupón decía 6,5, o sea, sí. La oferta iban a hacer por debajo. Y ahora parece que van a hacer un testeo de mercado por una emisión pequeña, claro, y ir colocando el resto antes del 9 de enero. O sea, se hablaba de 1.000 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Como para ir probando, testeando, como vos decís. Sí, lo que 1.000 millones de dólares para una deuda soberana de un Estado nacional es la toma un solo banco, digamos, ¿no? Debe estar absolutamente direccionada 1, 2 o 3 bancos de inversión. Cuando hacen colocaciones de mercado voluntario es cuando todos los inversores minoristas y mayoristas pueden adquirir esa emisión en la oferta pública inicial. Sí. Y vos decías de que esto también le puede servir a las provincias. Claro. En realidad ya hay provincias que han emitido deuda. La semana pasada fue la provincia de Santa Fe, que colocó 500 millones de dólares de un bono que puede ser ampliado hasta 1.000 millones, y en realidad tuvo una como te decía recién, una tasa de interés. Fue emitido a una tasa de interés del 7,10, pero como fue por debajo de la par el valor nominal del instrumento, sí. La tasa de interés terminó en 8,375, porque
sectores mayoristas. Y ahí, perdón Daniel, ahí digo, ya que nos metimos en el terreno de las provincias, porque Chubut es una de las que quería salir, no lo digo yo, lo dice el gobernador, ¿no? Que estamos interesados. ¿Es un buen momento para Chubut o habría que esperar un poquito más? Por esto que vos me decís, ¿no? De que la tasa a veces se te va para arriba porque no colocás todo lo que esperabas y demás. El momento lo determina la tasa, pero también la necesidad, digamos, ¿no? O sea, es momento para salir del Estado Nacional y no sé si es el momento. Ellos pretendían llegar con un riesgo país menor a 400 puntos y acceder al mercado voluntario de crédito mucho antes. La economía se le desajustó, hubo un montón de nubarrones sobre los resultados políticos y demás, y no lo lograron. Entonces, hoy están urgidos por colocar, tienen otros instrumentos para hacerlo, pero muchos van a ser tomados como una nacionalización de recursos, o digamos, si ellos estuvieran en la oposición dirían que es un muy mal momento para hacerlo, porque no conseguiste 4.500 millones de dólares para pagar los vencimientos del 9 de enero. Las provincias tienen una realidad mucho más compleja, porque no tienen acceso a fuentes financieras locales, por ejemplo, la ANSES, que eso lo usa casi toda Nación. La Nación se está quedando con muchos recursos que son de las provincias, que son las transferencias no automáticas, el fondo de infraestructura que se cobra de la nafta y se lo ha quedado al Estado Nacional y no ha hecho ni una obra pública. Los ATN, ¿no? Subejecución de ATN. Esos son las transferencias no automáticas. Claro, ATN. sí, claro. Y se ha quedado un montón de recursos que está obligado por la ley y por los presupuestos anteriores a transferir hacia las provincias, se lo ha quedado, y aún así no ha conseguido, tiene que salir a colocar deuda las provincias, que no tienen esas fuentes financieras, ni siquiera fuentes financieras externas, porque del Fondo Monetario no le prestaron a ninguna provincia, del SWAP tampoco a ninguna provincia, de los organismos multilaterales de crédito, que mucho obra es para infraestructura o para cosas, se lo quedó el Estado Nacional y no lo ejecutó. Entonces, con eso engrosó sus números, pero las provincias no recibieron esto. Entonces, también salió la semana pasada, a principios de la semana anterior, Córdoba hizo una colocación con una tasa, fue más que una emisión local, pero en dólares, y una parte que se podía convalidar en pesos al dólar MEP, y también fue con una emisión. Entonces las provincias sí o sí tienen que, en función a sus necesidades de financiamiento, y la provincia del Chubut tiene que afrontar, que ya lo está haciendo, los pagos de deuda de los bonos reestructurados, y tiene una autorización de financiamiento hasta 650 millones de dólares que hasta ahora no utilizó porque le cuesta, el ordenamiento macro no derrama en las provincias para que estas salgan a refinanciar esos pasivos. Es decir que vos considerás que quizás la salida pronta de Chubut tenga que ver más con la necesidad que con la oportunidad para todas las provincias tienen más necesidad que oportunidades. ¿Por qué tenés que hacerte cargo de obligaciones del Estado Nacional? Y además tenés tus propias complejidades, ¿no? Tenés que mantener la infraestructura que tenés y demás. No podés, las provincias no dejaron de, o la gran mayoría de las provincias no dejaron de mantener la infraestructura en su estado, digamos, de escuela, calle, mantenimiento de hospitales y demás. El Estado Nacional se retiró completamente. Sí. O sea, ahora, el 85% de menos de gasto en infraestructura tuvo la gestión actual y no ha arreglado una ruta, un camino, un puente, una vía, nada. Sí, bueno, esta es una de las cuestiones, ¿no? Porque me acuerdo cuando Torres llegó a la gestión, dijo, bueno, Chubut es una de las provincias más endeudadas, ¿no? Si lo compara por la cantidad de población y demás, y hoy se vuelve a pensar en la posibilidad de colocación de deuda. Digo, esto también lo sigue muy de cerca la población de Chubut, estamos hablando, diciendo, che, ¿otra vez la alternativa va a ser colocar más deuda? ¿No? Esto queda flotando también, me da la sensación, Daniel, en análisis superficial, si querés. Fernando, esto ya lo hemos hablado mucho tiempo antes, o sea, lo hemos hablado cuando hacíamos juntos el suplemento de jornada y demás. Sí. El problema de la deuda no es la deuda en sí, sino para qué se usa. O sea, si vos
usás deuda para pagar deuda o para aumentar tus gastos corrientes y no crear infraestructura, conectividad, mejoras de puertos, mejor infraestructura exportadora y mejor, digamos, la provincia de Chubut es una provincia enorme y tiene poca conectividad energética, poca conectividad terrestre, poca conectividad aérea, poca población, y si vos no generás la infraestructura para poblarla, para desarrollarla, para que haya oportunidades, para que acceda, no sé, la producción a áreas más recónditas de la provincia, es probable que la provincia no crezca, digamos, nunca. Entonces, esto hoy, ayer y siempre va a ser ¿para qué se usa el financiamiento? Yo siempre opiné lo mismo. Lo importante no es que solamente la tasa o el monto el cual te endeudas, sino para qué lo usas. Si lo usas para el Estado Nacional tomó un préstamo del Fondo Monetario por 44.800 millones de dólares y no lo usó para hacer nada en el país a nivel de infraestructura. Ahora tomó otro préstamo de 20.000 millones de dólares y no lo usó para hacer, ni siquiera para arreglar la infraestructura escasa que tiene la Argentina en todo su territorio, digamos, ¿no? O sea, se piensa desde el ombligo de la capital federal en, no sé, el sostenimiento financiero o la timba financiera o mantener cuestiones macro medianamente ordenadas, pero no, vos ves las inundaciones y en la zona núcleo de la Argentina, donde el campo dice que se produce la mayor parte de la riqueza, lo cual no es verdad, pero se produce buena parte de la exportación de la Argentina y no tienen camino, no tienen ruta, ¿no? Y el Estado Nacional no ha mantenido ningún camino, ninguna ruta de las que está obligado a hacer, que son las rutas nacionales. Claro. Después, hablemos de qué infraestructura llega, digamos, trenes, gasoductos, oleoductos, tendido eléctrico y demás, que son obligaciones nacionales también, y el Estado no ha hecho nada con casi 80.000 millones de dólares, no ha financiado nada de eso. Y otros países toman esos créditos para generar la infraestructura que genere, no sé, una dinámica turística, productiva y económica, que después te den los recursos para repagar esa deuda. Está claro. Esto no está sucediendo, en la gestión de Macri no sucedió y en la actual tampoco está sucediendo. Daniel, como siempre, muchas gracias. De nada, Fernando, que tenga buen año, feliz Navidad para todos y nos volvemos a hablar. Bueno, ahí pasaba Daniel N., muchísimas gracias. Analizando un poco la realidad y esta salida de los mercados del gobierno nacional y las provincias.